Muy buenos días, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es estequiometría 1. Ya se ha visto la parte teórica, ya han hecho algunos ejercicios. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso con un ejemplo para cada uno de los conceptos que se tiene que manejar. En esta ocasión, lo que se necesita es nuestro formulario o nuestra tabla periódica y la calculadora. Mucho ojo con su calculadora. El mayor error que cometemos es introducir mal los datos, así es que tengan cuidado. ¿Ya? Habiendo dicho eso, lo primero es estequiometría. ¿Qué es estequiometría? Es básicamente aplicar todo lo que sabemos de mate, física y química a una reacción química. Y todo esto, como ya les dije en balanceo, está resumido en términos de símbolos y fórmulas que representan todo un proceso de transformación química, que puede ser muy complejo, pero está resumido. Para nosotros, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo se calcula una masa atómica o un peso atómico? Primero, la masa atómica va a ser la representación de la masa de un átomo, como lo dice. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que la masa atómica absoluta no es otra cosa que la suma de todas las partículas subatómicas, es decir, de los electrones, neutrones y protones, considerando que, por ejemplo, esto, que es la letra griega mu, se lee o se denomina como unidad de masa atómica. Y los bioquímicos también lo denominan Dalton. No hay problema, lo único es que nosotros tengamos o estemos seguros de lo que significa. Y en esta pequeña tablita, estos son los datos de las masas que también lo pueden encontrar en sus formularios. ¿Cuál es la masa en unidades de masa atómica del electrón, neutrón y protón? Y la equivalencia entre esta unidad de masa atómica con lo que nosotros conocemos de masa en el sistema internacional, ¿sí? La unidad de masa. ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de ejemplos? En este tipo de ejemplos, lo único que se hace es, como dice la formulita, sumar, multiplicar. 43 protones. Miren, si yo tengo esta fórmula, lo único que voy a hacer es reemplazar. Por ejemplo, peso atómico absoluto es 43 protones. Ok. Si son 43 protones, lo único que voy a hacer es multiplicar 43 por, este es el peso de los protones, 1,0072765 más, ya están los 43, 56 neutrones. 56,100,866 más 43 electrones. Ojo con los decimales. Listo. Entonces, como ven, no es otra cosa que solamente la suma del total de las partículas, ¿no? ¿Cuántos resultan? A ver, saquen sus calculadoras, por favor, y calculemos. Aquí ya se necesita que practiquen con su máquina calculadora porque a veces nos trabamos o, como les digo, introducimos erradamente los datos. Esto resultará en 99, 82, 1, 4, 3, 8, 4, 3, 5, 7. Y disculpen, se me fue acá. Listo. ¿Qué unidades? Unidad de masa atómica. Por favor, siempre que estén poniendo cualquier resultado, las unidades, ¿sí? Puede que hayan calculado correctamente, pero si no ponen las unidades, está incompleto, ¿ok? Mucho cuidado. Otra cosa, ¿cómo convierto esto de unidades de masa atómica en kilogramos? En ese caso,
yo debo aplicar un factor de conversión. El factor de conversión se aplica multiplicando el resultado y debe ser multiplicado por una fracción, donde un poco de espacio lo vamos a hacer acá. Primero voy a corregir esto. 43,57. Esto es unidad de masa atómica. Les decía que lo que vamos a aplicar es que se multiplica por una fracción, donde en el denominador debe estar la unidad que voy a simplificar y en el numerador la unidad que pienso obtener. Y este espacio que se ha reservado es precisamente para el, los valores que son equivalentes. Vale decir, como acá me dice una unidad de masa atómica es a todo esto, yo pongo 1,6605402 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, que hace una unidad de masa atómica. Y de ahí, si quieren, lo pueden convertir a gramos, no hay problema. Pero de esa forma vamos a realizar los factores de conversión. Y mira, esta es absoluta. Cuando nos dice relativo, siempre, siempre, siempre está dividido respecto de algo. Y ese algo para nosotros, en este caso, es el peso atómico absoluto del carbono. ¿Por qué? Por convenio. Es una referencia que se ha tomado. Por eso es que se utiliza el carbono. Si se utilizase cualquier otra cosa, igual. Tengo que hacer notar de qué es. Siendo que acá el peso atómico absoluto es 1,657,575. Vamos a dejarlo ahí, 11,344. ¿Tengo que copiar todos los decimales? Sí. Para estos cálculos que son un poco minuciosos, debemos copiar todos los decimales que sean posibles. ¿Ya? Y si quiero que esto esté en gramos, obviamente puedo multiplicar por 1.000 gramos y dividir entre un kilogramo, lo que va a hacer que esto rebaje el exponente, o mejor dicho, aumente a menos 22. Ahí estaría. Miren, yo voy a anotar peso atómico absoluto del tecnecio, que es 165, lo hemos calculado, 75,11344 por 10 relativo a 22 gramos. ¿Sí? Ojo, solamente lo estoy pasando a gramos. ¿Qué se tiene que hacer? Reemplazar en la formulita. ¿Esto va a entrar al examen? Puede que sí, pero va a ser cortito. Y como ven, es corto. Lo único es que lo estamos explicando. Acá, como indica, nos dice de X y dividido entre carbono. X va a ser, en nuestro caso, el elemento que nos estamos refiriendo. Como ven, hay bastante que copiar. Es un trabajo tedioso, pero tienen que hacerlo. Si no, ¿cómo vamos a saber que han reemplazado lo que tenían que reemplazar, no? Por eso es que se exige que hagamos los pasos de los cálculos. Una vez que ya tengo todo lo que debería haber copiado, 12 por el peso atómico del tecnecio, dividido entre el peso atómico absoluto, claro, del carbono, vamos a calcular por 12 dividido entre 2,0090,727, exponente 23 negativo, resulta, acá lo voy a poner, a 99,0053837,341.
¿En qué unidades creen que esto va a salir? Y si se fijan también, su tabla es más próximo a este valor que hemos obtenido. ¿Ok? El, en nuestro formulario, el tecnecio tiene una masa de 98,9063. Y van a notar que en el formulario del ingeniero Montaño, que es el que se sugiere utilizar para la materia, esta tiene un asterisco que nos indica que esto corresponde a la masa del isótopo con la vida media más estable. ¿Sí? ¿Y cómo se va a representar o qué unidades va a tener? En este caso, sí tiene unidades de gramo por mol átomo. La unidad que vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Ya? Acá lo único es esta parte. Es un poquito tedioso y moroso, pero no es muy complicado, como ven. Son dos fórmulas, recordar dos o tres datos y listo. Porque lo demás está en su formulario, ¿ok? Está en su formulario. Así es que, si recuerdan el concepto, todo va a fluir. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Disculpe, auxiliar, una pregunta. Dime. Si pongamos que en la práctica o en el parcial estamos ahí y en un número o en algún signo o en algún signo nos confundimos, ¿la ingeniería también contaría el esfuerzo o yo lo tomaría como mal? Uy, eso se lo tendría que preguntar a la ingeniera, pero en lo que yo te podría decir es que si tu resultado, por ejemplo, te sale este resultado, 9900, pero tenía que salir 98,9. No está muy disparatado, con tal de que el signo es un problema, porque, por ejemplo, acá, si tú o cualquier persona, o mejor, pongamos como ejemplo, si yo, en lugar de poner suma, le pongo resta, ¿me tendría que salir el resultado que he obtenido? No. ¿Qué tal si yo he anotado resta, pero he calculado con suma y me ha salido el resultado que debía salir? Es mejor no equivocarse porque hace pensar mal, ¿no? ¿Cómo es que si ha puesto resta, está anotando resta y esto es la prueba de su cálculo y le ha salido 99,8? No debía salirle, ¿no? Entonces, puede que tu error sea de transcripción o puede que algo más haya pasado, pero en general se califica las dos cosas, uno el procedimiento y otro el resultado. El procedimiento puede valer, digamos, sobre un 100%, un 70% y el resultado 30%. ¿Por qué el resultado no vale más? Porque se supone que si el procedimiento está bien, el resultado también va a ser congruente. Pero yo les recomiendo, por favor, tengan cuidado al anotar y háganlo bien. ¿Por qué? Eso puede conducir a sospechas innecesarias. Y no es que pensemos mal de ustedes, sino que los que les han precedido a algunos sí han cometido sus errores y por eso se piensa mal, ¿no? Eso sería, no me acuerdo quién tomó la palabra. Iber, creo. Ya. Pero traten de que todo coincida, por favor. No, nadie quiere perder puntos. Nadie. Y menos por un signo. Así es que por favor sean cuidadosos, sean cuidadosas. Ya, apresuraremos un poquito esto porque tenemos que hacer ejercicios también y vamos a tratar de hacer ejercicios. Si no es ahora, será en la clase extra, pero tenemos que cubrir esto, la mayor parte. Peso molecular. Una vez que ya hemos aprendido que el peso atómico trata del átomo de un elemento, viene el peso molecular, que trata de una molécula. ¿Y qué es una molécula? Es la reunión de dos o más átomos de uno o diferentes elementos.
Y más que nada, el peso molecular que nosotros vamos a emplear en todos nuestros cálculos es el relativo. ¿Por qué? Porque es relativo y no el otro, el absoluto. Porque directamente el relativo tiene mucho que ver con los datos de la tabla periódica. Y vamos a realizar el cálculo del peso molecular de este compuesto, del sulfato ácido crómico, paso a paso. ¿Sí? Yo les sugiero esto, pero después ya van a ver que se hace mucho más corto. La primera siempre es con explicación. Sulfato ácido crómico. ¿Cuál sería la fórmula del sulfato ácido crómico? A ver, Socio auxiliar. Ok. Sería cromo, hidrógeno, eh, estamos bien, estamos azufre, bien. Ya, oxígeno 4 y mm, 13. Alito. ¿Qué te parece? Es tres sulfatos, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Muy bien. Entonces, este es el sulfato ácido crómico. Ya saben que crómico por el hecho de que esto está con 3 negativo. ¿Y por qué el cromo no lleva nada? Es que esto proviene del ácido sulfúrico que ha perdido un hidrógeno y por eso está formando esta sal ácida, ¿no? ¿Cómo se calcula el peso molecular? De manera bien extendida, yo lo voy a anotar de esta forma. Miren, cromo, hidrógeno, azufre y oxígeno. Y de cada uno de estos, primero yo voy a anotarme cuántos existen en mi fórmula. ¿Cuántos cromos tengo? Tengo un cromo. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 3 hidrógenos. ¿Cuántos azufres? 3. ¿Y cuántos oxígenos tengo? A ver, que alguien me diga eso, por favor. 12. 12 auxiliar. 12. Muchas gracias. Exacto. Es que este 3 ya sabemos que multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Listo. Ahora yo voy a multiplicar cada una de estas cantidades de átomos por el peso atómico que les corresponde y eso tiene que salir de las tablitas. A ver, alguien que me dicte el peso atómico del cromo, por favor, del formulario. 51,996. Ya, 51,991. Listo. El hidrógeno, van a ver algunos elementos que se los van a memorizar. Por ejemplo, del hidrógeno es 100794. Del azufre es 32066. Del oxígeno es 15,9994. Del cromo puede que no se lo memoricen porque no lo vamos a usar tan continuamente, pero de estos otros elementos sí van a ver que se les va a quedar aunque no quieran, pero de preferencia que sea voluntario. Ahora, vamos a multiplicar cada una de estas cantidades. Obviamente el que está multiplicado por 1 es más sencillo de calcular. Y 3,100794. Obviamente esto es 0,2382. 96,198. 191, 9. Dígame. No podemos utilizar redondeador, nada más. Te entiendo, te entiendo. Es por qué nos está torturando con tantos decimales. Va a depender de la orden de la ingeniera. Si la ingeniera les dice calculen con todos los decimales, así se va a hacer. Por eso les estoy mostrando que es tedioso, pero se puede hacer, ¿sí? Porque sería muy, muy, muy bonito, y digo bonito porque a mí también me gustaría poder agarrar esto, y miren, a ver, lo voy a poner, y decir en vez de 51,99, poner 52,
Aquí poner 1, aquí poner 32, aquí poner 16, ¿no? Es mucho más fácil, pero va a depender de la ingeniera porque ella es la que nos va a dar la instrucción. Yo quiero mostrarles con todos los decimales y vamos a calcular con este verde, el redondeado también, cuál va a ser la diferencia, ¿ya? No te preocupes, es una duda perfectamente válida y te entiendo el sentimiento, pero esperaremos a las instrucciones superiores, ¿sí? Luego de todo esto, estos valores se van a sumar, 51, 396 y 191, lo que resultará en 343, 21072, con unidades de gramos sobre mol. Y vamos a contrastar con lo que sería el cálculo acá, por ejemplo, 52, 3, 96 y 12 por 16, 192. Este resultado 52, 3, 96 y 192 es redondeado 343. Mismas unidades. Alguien me va a decir, pero por 21 céntimos está llorando. La Inge ya les he explicado con isótopos. Es muy importante respetar la cantidad de partículas subatómicas y todas las propiedades de los elementos. Pero si nos lo permite y nos dice redondeado, listo. Ven cuánto trabajo se han ahorrado. Pero si les dice hagan con todos los decimales y alguien lo calcula sin decimales, vean que el error es sustancial. Si yo voy a tratar con 10 moles, el error ya no va a ser 0,21, va a ser 2,1 y va a ir creciendo a medida que aumente mis valores. ¿Sí? Te entiendo, Danova, y yo también quisiera hacerlo redondeado, pero quiero mostrarles la diferencia para empezar. Listo. Así de facilito se calcula. Alguien va a decir, no, yo lo calculo más rápido. Claro, pero esto era con explicación para que vean de dónde ha salido. Después lo vamos a calcular mucho más rápido, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante hasta esta parte? Ok. Dime. Eh, las unidades siempre van a salir en gramos mol, ¿verdad? Sí, en este caso, como es peso molecular, es gramos sobre mol. En el anterior caso es gramos sobre mol átomo. La diferencia entre mol, átomo y mol es que estamos tratando elementos o compuestos. Mol átomo siempre va a ser para elementos, pero si estamos tratando un compuesto, es mol y listo. Otros le dicen mol gramo. No te preocupes, Ramiro. Me avisan, no es cualquier duda, no hay inconveniente, yo les voy a responder. Ok. Esa es la forma. Disculpa, que el Dime. otro era para elementos, ¿no? Exacto, para elementos. Es peso Eh, atómico para el elementos, gramos mol átomo es para elementos y el gramos mol, para compuestos. sí, Una, compuestos. Está bien. exacto. Gracias. No hay por qué. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia. Dime. Una consulta, ¿también podemos expresar esos gramos mol como U más o en otra unidad? Mm, de preferencia, bueno, si estamos trabajando con relativo, va a quedar como gramo mol. Pero si trabajamos en absoluto, porque miren que acá el absoluto está expresado en U más, sí se puede expresar en U más. ¿Ok? Pero para los cálculos que vamos a tener más adelante, todo se maneja en relativo. Solo sería para, si vale el término, lucirse, hacerlo en absoluto, ¿no? Pero todo lo que vamos a hacer es relativo a partir de ahora. Por eso es que esta es la que se muestra de preferencia. Sin embargo, muy buena consulta. Al igual que la masa atómica absoluta, que se calcula en U más, se puede calcular también el peso atómico absoluto, que en ese caso tiene que considerar
los pesos atómicos absolutos de cada uno de los elementos. Ya no serían estos, serían diferentes, que tengo que calcularlo a partir de sus cantidades de partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones. Bien, gracias, Brian. Oxi, oxi. Erika. No sé si estoy mal, pero creo que la ingeniera dijo que el peso molecular no tiene gramos, no tiene una unidad. Ya. Eso es lo que les dijo. Ah, ya. El peso molecular no tiene unidad. Mm, bueno, si es así, bueno, vamos a revisar los videos, ¿no? Tal vez estamos en desacuerdo o se ha malinterpretado algo que decimos. Pero la forma de expresar el peso molecular es relativo, va a ser con unidades, porque si ustedes ponen, más adelante lo van a ver de forma práctica, peso molecular 100. ¿100 qué? ¿Y de quién? Entonces, vamos a ver. Lo voy a revisar la grabación y vamos a aclarar después, porque eso ya necesita una pequeña aclaración posterior, ¿sí? Gracias, Erika. Voy a revisarlo y luego les confirmo qué es lo que ha sucedido para poder aclarar cualquier situación. Listo. Ahora, además del peso atómico, el peso molecular, para nosotros en química tenemos unos cuantos números, unas cuantas constantes que son bien típicas y bien usadas. El número de Avogadro, que les ha explicado de seguro parte de la historia y parte de cómo se calcula y están varios métodos de cálculo del número de Avogadro, es importante porque nos va a definir el número de moléculas en un mol de sustancia. Eh, vale la pena recalcar que nosotros no vamos a comprar algo por moléculas, ¿no? Lo compramos en masa, por ejemplo. Yo voy y pido 1 kilo de carne, no pido cualquier cantidad de moléculas o moles. Entonces, el número de Avogadro nos permite hacer ese cálculo porque es una constante. Y acá mismo lo indica, macro y micro. Macro, masa, micro, átomos y moléculas. Y en medio está el mol, que es, por decirlo así, una unidad de aglomeración o de cantidad de sustancia. Para tal efecto, es que nosotros necesitamos definir primero lo que es un mol de átomos y luego vamos a ver lo que es simplemente un mol. Al igual que hace rato vimos el peso atómico y el peso molecular, el mol de átomos está referido a elementos y el mol, simplemente o también llamado mol gramo, está referido a compuestos. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos saber. Y como nos decía acá o nos muestra masa, mol, partículas, se puede hacer una igualdad y esa igualdad está referida acá. Miren qué nos dice. En estas celdas, en esta tablita, nosotros estamos observando la igualdad. ¿Qué es A? Esta A es el peso atómico. ¿Cuál? ¿Absoluto o relativo? Una vez que empezamos a calcular, ya todo es relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se ha estandarizado. No se olviden que acá se trata de convenios, arreglos, para todos hablar el mismo lenguaje. En ese caso, la representación de mol átomo y atomogramo es exactamente la misma. Quiere decir que equivale a un mol átomo es lo que su peso atómico expresado en gramos sea. Es decir, que, por ejemplo, si yo quiero, a ver, azufre. Para el azufre, su peso atómico
es de 32,066. Esto, obviamente, es, si nosotros lo manejamos con las unidades, se maneja que existe esta cantidad en un mol átomo. Por eso se dice que el mol átomo puede representar la cantidad de sustancia que contiene. Y esta va a variar de acuerdo a la sustancia. ¿Por qué? El azufre no tiene el mismo peso atómico que el cromo o que el vanadio o que el hidrógeno, ¿verdad? Entonces varía. No puedo tener la misma masa para un mol átomo de diferentes elementos. ¿Ok? Y algo importante que tenemos que entender a partir de esta tablita es que exactamente un mol átomo de cualquier elemento, yo le voy a poner X, equivale a su peso atómico expresado en gramos, ¿sí? Acá lo pondremos. ¿De quién? De X. Y esto tiene o contiene o representa a la cantidad del número de Avogadro de átomos, ¿sí? Esta es la igualdad que se está representando en esta tablita. Y si alguien quiere representar esto como átomo-gramo, está bien, no hay problema, pero el significado es el mismo. Y para plasmar eso vamos a resolver este pequeño ejemplo que nos pone acá. Determinar el número de molátomos y de átomos contenidos en 256 gramos de sodio. Primero, yo necesito el peso atómico del sodio. Redondeado es 23, pero yo no lo quiero redondeado. Ya hemos dicho, los ejemplos los vamos a hacer con todos los decimales que nos presenta nuestra tablita. Y esto es 2298. Permítame corregir eso. 989768. Si no me equivoco. Sí, está bien. Este es el peso atómico del sodio. Y quedamos en que esto puede representarse como molátomo, gramos por molátomo. ¿Por qué? Esta es la cantidad de masa en un molátomo de sodio. ¿Cómo puedo calcular lo que nos pide molátomo y átomos en una determinada masa? Proporciones, ¿verdad? Siempre, 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 siempre vamos a empezar del dato que tenemos. ¿Qué dato tengo? Mi base de cálculo es 256 gramos de sodio. Entonces yo inicio con eso. 256 gramos de sodio. Y como voy a querer obtener el número de mol de átomos, entonces yo aplico un factor de conversión donde voy a obtener, mejor dicho, acá, mol átomos. Eso es lo que quiero obtener, mol átomos. Y lo que voy a simplificar es gramos de sodio. ¿Y qué valores son los que equivalen acá? Será un mol átomo equivale a 22989768. ¿De dónde ha salido eso? Todo ha salido de acá. Y con esto yo puedo simplificar gramos de sodio y me va a quedar mol átomo, obviamente, de sodio. ¿Sí? A ver, ¿cuánto sale esto? Sí, sale 11,13538858. Sí. Ese es el pequeño gran inconveniente siempre de calcular con todos los decimales.
mol átomo de sodio. Siempre nos va a salir un número disparatado, a menos que, claro, esté bien calculado para que salga 10, digamos. Si hubiese sido en vez de 256, 229.89768, iba a salir 10 clavado. Pero no, es un número redondo. Pero acá lo que se quiere hacer notar es cómo vamos a calcular con el peso, ¿sí? Esta parte no tiene que olvidarse, por favor, porque de aquí en adelante nos va a seguir. Cómo a partir de la masa puedo convertir a mol átomos, en el caso de los elementos, y también puedo convertirlo en átomos. Para los átomos va a ser un proceso similar. 256 gramos de sodio y vamos a cambiar de color, como me dice, átomos por, ya sé que se va a simplificar con 22, que es el peso, gramos de sodio, pero como me dice átomos, átomos, siempre que escuchen, vean, lean la palabra átomos, número de abogado. 6,022,1,367 por 10 a la 23 átomos de sodio. Mol, átomo y átomo, ya se nota la diferencia. Los átomos siempre van a estar con esa cantidad representada en notación científica. 256, bueno, básicamente es esta cantidad, que es 705, 88,3, 222,249 por 10 elevado a la 24 átomos de sodio, ¿sí? No se olviden las simplificaciones. ¿Qué quiere decir que yo me olvido anotar el tachado? Puede ser que, para pensar mal, diríamos, estaba copiando y no ha notado que lo ha tachado, ¿sí? Lamentablemente lo primero que se hace es pensar mal y lo que menos queremos es eso. Por eso es que les estoy mostrando que tienen que simplificar, tienen que anotar cómo es que se lo tiene que hacer. Por favor, no se vayan a olvidar. ¿Alguien tiene alguna consulta de este tipo de cálculos? Mol, gramos, átomos. Auxiliar, Dime, Sharin. yo tengo un problema que no es con el cálculo en sí, es con la calculadora que me sale. Por Otra. ejemplo, en el de átomos me sale Ujú. hasta 222. No me sale el 49. Ya, está bien. Eso es normal porque eh, la mayor parte de los estudiantes, cuando terminamos el colegio, terminamos y tenemos una calculadora estándar. Y les voy a mostrar, por ejemplo, la calculadora que generalmente manejamos todos. Generalmente, no específicamente, es esta, ¿verdad? Y sí, cuando hacemos 256 por 6,022,1367 exponente 23 y lo dividimos entre 22,989768, sí me sale hasta 222. ¿Y qué hay con ese 49? ¿De dónde he sacado? Es que yo estoy empleando una calculadora que presenta por lo menos dos cifras significativas más. Y ese es el detalle. Se les pide que calculen con todo para ver hasta dónde están haciendo. Y cuando presentan mucho, ya sabemos que están con la calculadora grande, ¿no ve? Pero no está mal, Sharin. No es un error ni nada. Solo es porque yo estoy con otra calculadora más grande. Nada más. Está bien tu resultado. Gracias también por hacerme recuerdo de las calculadoras que vamos a tratar de calcular eh, como todos lo haríamos, ¿sí? ¿Alguien tiene Sí, alguna otra gracias. consulta? No te preocupes.
porque asusta el que no nos salga lo mismo. Y es cierto, pero tiene su explicación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Listo. Vamos a continuar. Entonces, yo puedo pedirles que con cualquiera de estos tres, o sea, si les doy átomos, me calculen masa o molátomos. Si les doy molátomos, me calculen la masa o me calculen los átomos. Se puede calcular todo. Y va a pasar algo muy parecido con el mol, o también llamado molgramo, ¿sí? Es muy diferente molgramo y mol libra. Los que vayan a ver más adelante en operaciones unitarias, en parte de mecánica, el sistema de unidades internacional y el imperial, siempre vamos a estar comprometidos con esto. En la parte química también tiene su diferencia, pero no es muy grave, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros es ponernos de acuerdo y vamos a usar todo en mol gramo. Por eso simplemente le vamos a decir mol. No lo vamos a usar en mol libra para esta asignatura. ¿Por qué? Si no, sería dos complicaciones más y tampoco es cuestión de solo complicar, ¿ya? Para uniformar, todo es mol gramo y todo se va a utilizar en gramos, así como gramos por mol. Por eso es que no nos dan la unidad de miligramos por mol o kilogramos o toneladas o libras, porque todo va a estar trabajado en gramos, ¿sí? Para el mol es muy fácil emplear esta formulita que nos dice que el número de moles es masa dividido entre peso molecular. Y es parte incluso de lo que les mostré en la portada, que nos dice masa, peso molecular y moles. Es un triángulo donde si yo cubro uno de estos, por ejemplo, quiero masa, lo cubro con la mano y voy a obtener que es el producto del peso molecular por el número de moles. Y lo mismo pasaría si es que yo decido calcular el número de moles. Lo cubro y resulta que es la masa dividida entre el peso molecular. Entonces es solamente una especie de recuerdo para que sepan cómo se calcula sin necesidad de despejar. Es más de uso para los técnicos, pero nadie dice que no nos puede ayudar a nosotros. Sin embargo, una fórmula es esta y despejamos. Como a todos nos gusta la matemática, despejamos. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un ejemplo de este tipo que me dice determinar el número de moles y moléculas, aquí lo voy a corregir, contenidos en 3.1 gramos de carbonato cálcico, listo, tengo que calcular. Hay dos cosas que voy a determinar. Uno, que es el número de moles, es una N. Y las moléculas que yo le pongo como número. Y el dato que tengo no es otro más que la masa, pero está expresado en libras. Ahora, ¿qué se hace? Lo primero, ya que dijimos que todo va a ser mol gramos, es llevar estas libras a gramos. ¿Cómo? 3.1 libras. Cada libra representa 453.6 gramos y este es el factor de conversión. Entonces, ¿y de dónde ha salido 453.6? De la tabla de conversiones. Ustedes también lo tienen en su formulario, que debe estar en la página 5 del formulario del ingeniero Montaño, en factores de conversión, el primero del bloque inferior derecho. Y esto nos da una cantidad de 1406,16 gramos de carbonato cálcico. Algo muy importante acá, jóvenes, señoritas, es que yo voy a tener que expresar la magnitud de la masa con
estos tres datos. Uno es la cantidad, otro es la unidad y el último es la pertenencia de un compuesto, ¿sí? Traten de expresarlo siempre, siempre, siempre de esa forma. Cantidad, unidad y la pertenencia. Por eso, si yo pongo 5 gramos, mi respuesta de masa es 5 gramos, no. Pónganle a quién pertenece. 5 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 5 gramos de carbonato de calcio. Porque si no, está incompleto. Es como que yo diga, a ver, un nombre común en el paralelo. Si yo digo Brian, hay dos. Entonces es mejor decir Brian David o Brian Mauro y listo. Así se los va a distinguir. Ahora, una vez que ya tengo la masa bien identificada, necesito el peso molecular. Sí, se necesita el peso molecular. Cada vez que les diga moles, gramos de un compuesto, está inmerso el peso molecular. ¿Qué tengo que calcular del carbonato de calcio? Acá arriba lo vamos a poner. El peso molecular del carbonato de calcio. Quiere decir que voy a sumar lo del calcio, más lo del carbono y 3 del oxígeno. Lo vamos a hacer completo, ya les he dicho. Calcio, si busco en mi tablita periódica, es 40078. Ahora lo voy a presentar de forma lineal. Como es solo uno, no hay necesidad de hacerle nada. Del carbono 12011 más 3 veces 1, 2, 3, 4. Listo. Eso es el peso del carbonato cálcico, que llega a ser 100,0872. Nuevamente, gramos sobre mol. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no está poniendo carbonato cálcico al final si nos ha dicho que tiene que representarse completo? Porque estoy declarando que el peso molecular es del carbonato de calcio. ¿Sí? Si solamente hubiese puesto PM, no sé a quién le corresponde. Y tampoco es que al revisar, quien lo revisa vaya a indagar del todo, ¿no? Por eso hay que hacerlo ordenado. ¿Qué más? Una vez que yo tengo todo eso, recién puedo calcular lo que sigue. Por ejemplo, número de moles, que ya tengo la formulita acá. Es masa dividida entre peso molecular. Mi masa, 1406,16 gramos, dividido entre el peso, que resultó ser 100,0872 gramos sobre mol. Y simplificando las unidades, miren que gramos se va con gramos, y haciendo medios con medios, extremos con extremos, voy a tener que el resultado de esta división es 14,049,34, 89677. Mol, ahora sí, de carbonato cálcico, ¿no? Listo, eso es lo primero. Ahora, para calcular el número de moléculas, ¿qué es lo que debo hacer? Debo emplear primero y siempre mi base de cálculo. ¿Cuál es mi base de cálculo? Esta. Este 3,1 libras que lo he convertido y ha resultado ser 1406,16 gramos. Esa es mi base de cálculo. ¿Por qué voy a usar la base de cálculo? Porque es la que menos tratamiento numérico ha tenido. Si uso el 14 también me va a salir, pero mientras vaya redondeando, vaya cometiendo errores, más errores voy a calcular. Y eso les han explicado también en teoría de propagación de errores en laboratorio de física 1.
Entonces, lo que yo debo hacer es emplear estos 1406,16 gramos de carbonato de calcio por el factor de conversión. La única forma en la que se va a simplificar esto es si yo considero que el peso atómico 100 gramos, 100.0872 gramos, contiene 6,022,1367 por 10 a la 23 moléculas. ¿De qué? De carbonato cálcico. ¿Ok? Y en ese caso, nuevamente, voy a simplificar. Y me he olvidado la simplificación acá, miren. Qué bonito. Para que me resulte un número total de... 23 dividido entre 100, 0,872. 8, 4, 6, 0, 7, 1, 0, 0, 0, 295 por 10 elevado a la 24 moléculas de carbonato de calcio. Una recomendación aparte. Cuando lleguen a un resultado, traten de resaltarlo o hacerlo notar con un cuadro o de alguna manera. ¿Por qué? Porque a veces entre tanto número que se nos presenta, es un poco complicado encontrar y peor que algunos, y yo particularmente en mis cuadernos solamente usaba el portaminas de color negro o solamente el bolígrafo de color negro. Entonces, al ser monocromático, es difícil ubicarnos cuál es la respuesta. ¿Sí? Traten de resaltarlo o traten de marcar su respuesta al final. O incluso, si quieren ir un poquito más allá y tienen tiempo, pongan respuesta 3,1 libras de carbonato cálcico es igual a o se representa como 14 punto bla 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 moles y tantas moléculas. ¿Ok? Así es más fácil revisar. Por favor. Y si no, bueno, pues a veces se le escapa a quien revisa y tenemos que preguntar, e incluso nos enojamos como estudiantes porque si yo he hecho bien, si a mí me ha salido 5 y era la respuesta y a este que es mi vecino le ha salido también 5, entonces, ¿por qué está mal el mío? ¿No ve? Tengan ese cuidado, por favor. Más es por el hecho de que ustedes desarrollen hábitos de orden y pulcritud en sus resoluciones que por chinchoso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto del cálculo del número de moles que acabamos de ver? Auxi, una Bien. pregunta. Eh, También se podría usar un factor de conversión para el cálculo de moles, ¿verdad? Solo de moles. Sí, exacto. Porque sería lo mismo, o mejor dicho, similar al del número de moléculas. Sin embargo, en el numerador, en la parte de arriba de la fracción, se tendría que poner un mol de carbonato de calcio, ¿verdad? Eso es lo único que va a variar. Pero para hacer uso de la formulita también. Ahí tenemos y me alegra mucho que hayan visto que el factor de conversión también se puede usar. ¿Alguien tiene cualquier otra consulta? Listo. Como ven, no es difícil. Lo difícil, lo moroso va a ser calcular en sí,
Porque por definición el cálculo no es difícil. Moles, masa entre peso, tengo que calcular el peso, tengo que obtener la masa. Listo. Y para el número de moléculas también. Pero después no es nada grave. ¿Sí? Ahora, vamos a lo que sigue. Vamos a dedicarle a la determinación de pesos atómicos una clase entera, ¿sí? Porque este es un ejercicio típico del primer examen parcial. Yo les voy a explicar a detalle cuál es el procedimiento, cuáles son las unidades, solamente que por lo pronto necesitamos recordar que este cálculo del peso atómico aproximado es por el método de Dulong y Petit, que nos da una constante, que es el 6.2 calorías sobre mol y grado centígrado o Kelvin, que tiene que estar en la misma escala, y que luego vamos a ver el procedimiento con el cálculo del peso atómico exacto a partir de los equivalentes, pero necesitamos para eso los equivalentes y también aproximar las valencias. ¿Sí? Les repito, la clase del fin de semana, que también va a estar grabada, va a ser dedicada a esto, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo ahora y quiero explicarles algunas cosas más, ¿ok? Entonces, cito por favor el fin de semana. Vamos a desarrollar un par de ejemplos bien explicados de esta parte. Pero para eso nosotros necesitamos saber también lo que es el equivalente gramo. Y el equivalente gramo viene bueno, se especifican los casos, pero yo los he resumido en esta tablita. Porque tenemos equivalente para elemento, para un óxido, para un ácido, una base, para sales y para un elemento redox. Ojo que si es un elemento o un compuesto redox, tiene que ser el agente oxidante o el agente reductor. Quiere decir que solo puede ser un reactante. Y esto se los voy a escribir acá. Lo vamos a poner. Esto es para reactantes. ¿Por qué? Porque estos están sufriendo el proceso de transferencia de electrones o intercambio de electrones. ¿Sí? Ahora, vamos a ver estos ejemplos para aclarar más que nada. Miren, el primero, que dice elemento, el equivalente para un elemento. Las referencias, la valencia. Y si yo quiero calcular este equivalente del elemento, es el peso atómico dividido entre la valencia. ¿Cuál es la valencia? Como ejemplo, aquí me muestra el ion calcio, donde claramente la valencia es 2. ¿Y qué tal si es que la valencia fuese negativa? Digamos del azufre 2 negativo. Igual se considera el valor de la valencia, no es tanto el estado de oxidación, por eso se le pone valencia, ¿sí? Es el número más que el signo, porque ya saben que eso denota ganancia o pérdida de electrones. En el caso del óxido, nos dice valencia del metal o no metal por cantidad. Y eso se traduce en que, por ejemplo, el fósforo acá está actuando con 5 y el oxígeno con 2. Si yo tomo una fracción, es decir, de los positivos o de los negativos, y por eso me dice del metal o del no metal, y en este caso es el no metal, debo multiplicar la cantidad 2 por la valencia, que es 5, y me da un gran total de 10. Entonces, este 10 es lo que debo manejar. Claro, la cantidad también me daría lo mismo si multiplico 5 por 2, pero está el signo, ¿verdad? Ese es el único pequeño gran detalle. Para una base es mucho, mucho más sencillo, por el hecho de que si yo reconozco los oxidrilos que están acá y están bien separaditos, es solamente esa cantidad
deoxirrilos. Divido el peso molecular de toda la base, es decir, del hidróxido, entre el número de oxirrilos. Y listo. 3. Se acabó. Lo propio para los ácidos. Número de hidrógenos. En este caso, he exagerado un poco y le he puesto al ácido ortofosforoso, y que tiene 4, ¿verdad? Listo. Finalmente, y digo finalmente porque este es interesante, me dice la valencia por la cantidad de cationes o aniones. Yo debo distinguir acá estas dos partes. Uno que es el sulfato y el otro que es el cobre 1. ¿Y por qué debo distinguirlos? Precisamente porque el sulfato tiene una carga de 2 negativo, mientras que el cobre tiene una carga de 1 positivo, ¿verdad? Ahí es donde yo debo considerar cuál voy a tomar. Es decir, tengo 2 cobres con 1, me va a dar 2. Y tengo un sulfato con 2 negativo, me da 2. Entonces, sí o sí, estas cantidades totales van a ser equivalentes, van a ser iguales. Esa es la parte más complicada en muchos casos. Así es que préstenle atención. Y para unas sustancias redox, que obviamente dijimos que tienen que ser reactantes, y en ese caso yo estaría calculando para el permanganato la cantidad de electrones transferidos para este procedimiento o para este proceso es de 5. ¿Por qué? Pasa de 7 positivo a 2 positivo, transfiriendo 5 electrones. Y de ahí es que yo voy a sacar el número de electrones intercambiados. ¿Sí? Ojo, es para el permanganato. Si es que les da una reacción redox y les habla del manganeso 2, pero este es un producto, no van a usar el 5, van a usar 2. Y si les habla del permanganato de potasio, digamos, pero no está reaccionando, para el permanganato de potasio, que es una sal, su equivalente es 1. ¿Por qué? Porque es permanganato de potasio y está en el caso de sales. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con esta parte. ¿Sí? Por eso es el ejemplo, por eso se hace de esta manera. No es que exactamente este ejercicio va a entrar al examen, pero se aplica como parte de las preguntas de los exámenes. Y se va a repetir esto, se van a acordar en los ejercicios del tema 7, que es de soluciones en la normalidad, que muchos ya han debido recordar por ese nombre. Y listo. Es fácil, solo que no se olviden. Aquí es donde se aplica nomenclatura, porque tengo que reconocer muchas partes que he aprendido en nomenclatura. Y ahora viene lo divertido. Vamos a empezar a hacer cálculos de composición a partir de una fórmula. ¿Sí? La fórmula se resume en eso. El porcentaje de un elemento no es otra cosa que el peso atómico de ese elemento multiplicado por la cantidad de átomos de ese elemento, que se divide entre el peso molecular del compuesto, de todo el compuesto, y al final se multiplica todo por 100%. Vamos a traducirlo en un ejemplo. Esto es una parte dividida entre el total multiplicado por 100. Vamos a empezar con esto. Para que no se haga feo, vamos a, por esta ocasión, utilizar pesos atómicos redondeados. Por esta ocasión, solo para que no se haga muy feo. ¿Sí? Pero lo correcto es con todos los decimales, o por lo menos
7 decimales. ¿Ya? ¿Cómo se haría esto? Yo prefiero desarrollarlo como si voy a calcular el peso molecular primero. Miren, H son 26 y es 1, entonces dan 26. Oxígenos son 4 por 16, resultan 64. Nitrógenos, 2 por 14, dan 28. Y azufre, 1 por 32, queda 32. Entonces, lo único que me quedará acá es sumar. Y el bonito número que resulta es el peso molecular, que es 222 gramos sobre mol. ¿Qué se hace acá? Como la fórmula indicaba, el número por el peso por 100 entre el peso molecular. Entonces, es más fácil adecuar acá y decir por 100% y dividido entre 222. Por el 100% y dividido entre 222. Por el 100% y dividido entre 222. Para todo. ¿Por qué para todo? Precisamente porque todo esto está con la misma cantidad. Es decir, todo pertenece al mismo compuesto. Todo está referido a 222. Y 222 es todo para mí. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que yo voy a obtener algún resultado. A ver, permítame calcular 72, 26, 64, 28 y 32 por 100 entre 222. Resulta, lo voy a redondear a 3 cifras después del punto decimal o coma decimal. ¿Ya? 32, 4, 3, 2. 32, 4, 3, 2. Por ciento de carbono. 11, 7, 1, 2 por ciento de hidrógeno. 28, 829 por ciento de oxígeno. 12.613 por ciento de nitrógeno. 14.414. Y algo muy importante es que la suma de todos estos porcentajes tiene que darnos 100. Vamos a sumar por si acaso, porque se ha realizado un redondeo y los redondeos siempre nos traen inconvenientes. Y para que vean que si sale o no sale. En mi caso, en este caso, resulta 100.00% la suma. ¿Sí? Y listo. Esta es la composición a partir de una fórmula. Es relativamente sencillo, ¿no? Peso molecular, porcentaje y un factor. Listo. Eso es todo. Eso es todo lo que hago. Y el ejercicio posterior tiene que ser, a partir de estos porcentajes, cómo yo puedo calcular la fórmula. Y es de ahí que viene la fórmula empírica y la fórmula molecular. Pero a su vez, tengo, ¿cómo puedo calcular solo el porcentaje de agua en este compuesto? A diferencia del anterior, que es un compuesto orgánico que desconocemos su estructura. En este caso, el cloruro de calcio dihidratado nos dice, son 2 moléculas de agua por una de cloro, o perdón, de cloruro de calcio. Entonces, ¿cómo puedo calcularlos? Y se hace de una manera similar. Pero en ese caso es que yo necesito primero calcular los pesos moleculares de cada uno de estos y del total.
Del calcio, y lo vamos a hacer de forma resumida, es 40. Del cloro, 35,5. Del hidrógeno, 2 por 1, más 16, dando un gran total de 111 y acá 18. Y el peso molecular de todo el compuesto será 111 por, o mejor dicho, más 18 por 2, 147. Ese es el peso molecular de todo el compuesto del cloruro cálcico dihidratado. ¿Sí? Parece que se le activó el micrófono, no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular solo de los dos. Quiero saber cuánto es de cloruro de calcio y cuánto es de agua. En ese caso, lo que voy a hacer es porcentaje de cloruro de calcio, porcentaje de agua. Similar. ¿Qué debo hacer? No tengo ningún dato, me van a decir. No, pero yo ya tengo los pesos moleculares. En el caso del cloruro de calcio es 111 sobre 147 por el 100%. Y acá será 2 por 18 entre 147 por 100. Listo. Y es de esa manera que vamos a determinar los resultados. Por ejemplo, acá yo obtengo que esto es 75,51% de cloruro de calcio. Por defecto, esto debe ser 24,49% de agua. ¿Sí? Generalmente, el tipo de preguntas que están relacionadas a esto me dice cuál es el porcentaje de agua en este compuesto y posteriormente, con las leyes ponderales, vamos a ver cómo se puede calcular el coeficiente que representa las dos moléculas de agua. ¿Sí? Listo. Si es un compuesto un poco más complejo, por ejemplo, como una arcilla que tiene óxido de aluminio, tiene óxido de hierro, tiene óxido de silicio y tiene agua, entonces se puede hacer lo mismo. Este es el ejemplo sencillo, por decirlo así, de los cálculos de composición. No es difícil, como ven. Lo más tedioso sería calcular con todos los decimales que se nos da en la tabla. Pero si no, no pasa nada. ¿Ok? Y hagamos el cálculo de las fórmulas empíricas porque yo quisiera hacer esto, pero va a ser más largo. Así es que no nos vamos a exceder demasiado. Solo les voy a mostrar cómo se calculan fórmulas empíricas y moleculares. Y concluimos ahí. ¿Sí? En el caso de las fórmulas empíricas y moleculares, son la representación de las fórmulas. La molecular también se denomina verdadera y la empírica se denomina también mínima. Ejemplo, una fórmula molecular me puede decir carbono 6, hidrógeno 6, pero su fórmula empírica puede representarse como carbono 1, hidrógeno 1. Quiere decir que es la mínima expresión en números enteros de la fórmula molecular, ¿sí? A pesar de que no se debe escribir esto, pero solo era para el ejemplo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer para calcular una fórmula empírica en primer lugar es, como les dije, ya habíamos determinado esto, los porcentajes, la composición, y lo que prosigue es, a partir de porcentajes, determinar la fórmula. Y vamos a ver, por ejemplo, hierro y azufre. Yo sé que de memoria podemos decir, pucha, esto será el ferroso o puede ser el férrico. O también existe otro compuesto que se escribe así, el disulfuro férrico. Entonces, alguno de estos debe ser, ¿no ve?
y vamos a comprobar cuál será y cómo se logra. Para el cálculo de una fórmula empírica, lo que se hace primero es dividir cada uno de estos porcentajes. Bueno, primero me aseguro que me den el 100% o muy próximo. No hay problema si es que esto es 99.98. No se hagan lío. Ya les voy a explicar cuándo sí hay que hacer problema al respecto. Pero por lo pronto, no. Cada uno de estos se debe de dividir entre su respectivo peso atómico. El peso atómico del hierro es 56. Y lo propio se hace para el azufre, que sería 46,27, pero dividido entre 32. Vamos a obtener estos resultados. El primero, y lo voy a representar solo con 5 decimales, 0,95946. Así. Y 46,27 dividido entre 32, que es 1.44594. Se dividirá entre el menor de estos resultados. Este es el menor. Entonces voy a dividirlo entre este. Voy a poner menor. Y lo divido entre eso. 0,95946. 0,95946. Obviamente este primer resultado es 1. Y este resultado, vamos a poner 1.44594.95946. 15074. 0704. Aproximadamente podemos decir que esto es 1.5. Entonces mi fórmula está quedando como hierro 1, azufre 1.5. Esta es una fórmula empírica. Sí, pero no queda bien escribirla así. Esta es empírica. Para una fórmula molecular, yo tengo que representarla con números enteros. Quiere decir que si lo multiplico por 2, va a quedar bien, ¿no? Entonces, estas dos son las 1, fórmula empírica y la fórmula molecular. Y sí coincidía con esta, ¿no? Que era el sulfuro férrico. Ahora, por los decimales, sí vamos a encontrar una pequeña gran diferencia en todos estos resultados, pero no se espanten, son solo decimales. ¿Ya? Ahora, ¿qué les parece? El cálculo de la fórmula empírica no es tan difícil, ¿no? No tanto. Pero a medida que vamos teniendo más elementos en un compuesto, se va alargando todo esto. Por ejemplo, si ya tengo 3, ¿qué puede ser esto? Puede ser un sulfato crómico, un sulfato cromoso, puede ser tal vez un sulfito, un hiposulfito, cromoso o crómico, puede también ser, no sé, un peroxosulfato crómico. Hay muchas opciones, ¿no? Y adivinar no es bueno. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos hace un momento. Primero debo verificar que la suma de todos estos porcentajes, ¿cuánto me tiene que dar? 100, auxiliar. Gracias. 100. Si no me da 100, ¿qué tal si me da 105.49? Esto ya es considerable. Algo puede estar mal. Pero en muy raras ocasiones va a ser algo así. Máximo, yo les digo con un poco de experiencia, les puede dar 100.09. Y todavía no está mal, ¿ya? No les va a exceder 1% o les va a dar 99.8. No está mal. Son datos variables, pero eso va a depender mucho siempre de quién proponga el ejercicio a desarrollar. Así es que
En nuestro caso, siempre es 100 clavado. ¿Qué hago? Cromo, debo dividir esta cantidad, 26,52. Redondeado es 52. Solo por tiempo estamos redondeando. Luego vamos a resolver con todos los decimales. Y ya les había adelantado que para todo esto, luego, como ya conocemos el procedimiento, vamos a desarrollar el cálculo con ayuda de Excel. ¿Ok? Para que vean cómo se calcula más rápido, pero con todos los decimales. Sin embargo, debemos conocer el proceso manual primero. 26,52 dividido entre 52 me da 0,51. 24,52 entre 32, 0,76625. Y 48,96 entre 16, 306. Es evidente cuál es la cantidad menor. Este es el menor. ¿No ve? Y como ese es el menor, yo lo voy a poner nuevamente menor. Vamos a dividir absolutamente todo entre esa cantidad. El primero y el que tiene al menor obviamente me va a quedar de esa forma. Luego, esta otra cantidad entre 0,51 me queda como 1,5024. 5024, 5. Y el 306 entre 0,51 me queden 6. Claro, esto redondeado es 1,5. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un cromo, tengo 1,5 azufres y tengo 6 oxígenos. Ya, pero ya sabemos que esto no queda bien así. Entonces, ¿por qué número se multiplicaría? Por 2, Aus. Por 2. Eso. Si multiplico por 2, se van a hacer 2 cromos. Mis azufres serán 3 y mis oxígenos 12. Ahora, pero esto no me suena conocido. Bueno, yo puedo hacer una pequeña factorización y obtener que sí es algo que conocemos, que se denomina tris-tetroxosulfato 6D dicromo 3, o más conocido como sulfato crómico para los amigos. ¿No? Listo. Así se calcula. Pero esto es más por referencia de que yo necesito números enteros en mis subíndices. ¿Y qué pasa cuando me dan un peso molecular? Este es el último ejemplo, no se vayan a desesperar. Y lo vamos a hacer más rápido todavía. Primero, consistencia. Necesito saber que estos 3 porcentajes me dan 100%. Y sí dan 100%. En algunos casos, les pueden decir, este es un compuesto orgánico y no darles la cantidad de oxígeno. Puede faltar. Sí, puede faltar. ¿Y qué se hace cuando no me dan el oxígeno? Y miren, les van a dar 2 y 26. Esto no va a pasar de 30. Se calcula la diferencia, ¿sí? Se calcula la diferencia. Por ejemplo, 2,24 más 26,69 me resulta 28,93. Yo le voy a restar del 100 esta cantidad y claro que me va a quedar 71,07. Se puede calcular por diferencia, siempre que les digan es un compuesto orgánico oxigenado, pero no tienen la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Listo. Eso es lo primero, verificar consistencia. Segundo, como dijimos, las divisiones. 2,24, nuevamente redondeado por cuestión tiempo. Esa comodidad estamos dándonos, pero después vamos a hacerlo todo con los
decimales completos. Listo. El primero es el más sencillo, 224. No hay mucho de perdernos. 2669 dividido entre 12. Nuevamente con 5. 417. Y 7107, que será 44.44188. Listo. En este caso, el menor es, claro, este. Y yo me voy a encargar de nuevamente dividir entre esa cantidad. 2, 22, 4, 1, 7. 2, 22, 4, 1, 7. 2, 22, 4, 1, 7. Resultando 2, 2, 4 entre 2.22417. Este es 1.00712. Mientras que acá queda como 1.9970096. Esto virtualmente es 1 y esto virtualmente es 2. Por lo que yo voy a tener que será un hidrógeno, un carbono y 2 oxígenos. Está bien, súper, me ha quedado entero. Qué bien. Y de acá, como esta es la fórmula empírica, yo puedo calcular el peso molecular de la fórmula empírica, que va a ser el peso de un hidrógeno, un carbono y 2 oxígenos, resultando ser en redondo nuevamente 45. Pero cuando yo tengo este dato es de la fórmula molecular, ¿sí? Siempre que les den un dato de peso molecular es de la fórmula molecular. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? En ese caso, yo tengo que hallar una cantidad n que se dice es aquella que multiplica a la fórmula empírica para hacer la molecular. Y en términos de fórmula, entre comillas, se divide el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. Mi molecular es 90 en redondo. 0,3538 entre 45. Esto es 2. 90, 0,3538 será 2.000786, que es 2. Por lo tanto, el compuesto que yo estaría buscando por la multiplicación será esto. Y este compuesto puede ser el ácido oxálico. ¿Y cómo es que me saldría exacto si es que yo no tomo pesos redondeados? En ese caso, mi peso atómico acá iba a ser 45,01774. Y claro que multiplicado por 2 sale exactamente esto. Entonces sí va a ser exacto. Por eso es que se pretende que utilicemos los pesos atómicos tal cual vienen en el formulario, en la tabla periódica del ingeniero Juan Carlos Montaño Nemer, que paz descanse. ¿Por qué? Porque los problemas están diseñados para que salgan números exactos. ¿Ok? Eso es. Y así se calcula fórmula empírica, fórmula molecular. Y posteriormente vamos a ver los casos de la fórmula empírica y molecular cuando existe combustión y existe transformación. ¿Sí? Por lo pronto, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que van a hacer también estos días. Pero el fin de semana, en la clase adicional, vamos a resolver más ejemplos.
Dedíquenle un poquito de tiempo a su práctica, por favor. Está un poco largo, pero no está difícil. Y si tienen dudas, me escriben. Voy a procurar responderles. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia o comentario antes de concluir la sesión? Dígame, Iber. Disculpe, auxiliar, ¿a qué hora va a ser la clase extra el día sábado, creo que supongamos? 4:30. El fin de semana pasado también les envié mediante alguna de las compañeras. Y si no pudiesen por alguna razón, la grabación igual se sube. Así es que no es para que se escapen, pero si tienen algo que hacer, háganlo. Igual van a poder revisar la grabación. ¿Sí? Eso, Ibra. Gracias, auxiliar. No hay por qué. ¿Alguien tiene alguna otra consulta antes de concluir? Auxiliar, una pregunta. Dígame, Sharin. ¿La práctica podemos hacerlo todo con lápiz negro o hay que hacerlo con colores? Por lo menos un colorcito más yo sugeriría. Sin embargo, el día de mañana sería bueno que aclaren ese detalle con la Inge, porque yo sugiero que usen colores, por lo menos 3 colores, negro, rojo, azul, digamos. Pero ya les dije, yo si bien en esta pizarra virtual lo hago a colores, es porque es más fácil cambiar de colores. Pero en la realidad yo manejo solo 3, rojo, negro y azul. Así es que consúltenle a la Inge, por favor, ese detalle. Auxiliar, Ramiro. disculpe, auxiliar, en los cálculos de más anterior, donde cálculos de composición a partir de la fórmula, Ya. tendrá calcio, cloro 2 por Ujú, 2, hidrógeno 2, oxígeno así. Eso ahí, ujú. esa parte, ¿cómo la saca del 2 por 1 más 16? ¿No afecta el 2 por el Ah, oxígeno? esa es una muy buena pregunta, Ramiro, porque la verdad es que cuando yo voy a calcular un peso molecular, yo voy a calcular el peso molecular solo del compuesto. Este 2 viene acá, porque yo voy a sumarlo con el 111 más 2 por 18 y recién esto me va a dar el gran total que es el peso molecular. Si no, no te saldría 147, ¿no ve? Ese 2 multiplica al 18. ¿Por qué? 18 le corresponde al agua y como hay 2 moléculas de agua será 2 por 18. Así es, Ramiro. Muy bien. De O ahí. sea, auxiliar, el hidrógeno 2 le multiplico 9 por Ajá, su, este, por el peso atómico. por su Sí. peso, 2 por 1. Ujú, Sí. Y sí. entonces el otro, el oxígeno igual. Ah, claro. 96 me Este salió. está 16 por 1. Porque no No tiene otro sean subíndice, ninguno, ¿no? exacto. Eso mismo. Lo propio para el calcio que está solito, ¿no? Por eso es, Ramiro. Eso sí, está bien. El cloro 2 igual. El cloro 2 igual, porque acá este 2 es precisamente este. ¿No? ¿Verdad? Así es. Ya está bien, auxiliar. Sí, No hay ahora problemas, sí. Ramiro. Me avisan nomás. No se preocupen. Tienen que preguntar. Para eso estamos. Listo. ¿Alguna otra consulta? Así los dejo libres para almorzar. Dime, Ramiro. Listo. Ya. Está bien, auxiliar. No te preocupes. Ya. Cualquier cosa, por favor, me escriben. Nuevamente, dedíquenle un tiempito a su práctica y algunos detallitos. Mañana le preguntan a la Inge y también me comentan para poder ver qué hacemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su presencia, su participación. Espero que haya sido una clase productiva. Cuídense mucho y que tengan una muy buena semana. Hasta la siguiente, hasta el fin de semana.
Luego, Oxy. Sí. Chao. Luego, sí. Vamos, cuídense. Hasta luego, Oxy. Chao, chao. Hasta luego, sí. Hasta luego, Oxy. Nos vemos, Brian, Ramiro. Hasta luego, Oxy. Chao.